Saludos amigos de Agenda de Adriana, hoy vamos a pasar 2 páginas y les digo 2 porque les traigo una historia doble. Rasgos de vida de las hermanas pintoras Mónica y Vanessa Muriel, que están extendiendo su arte por avenidas, por colegios, por fincas donde están pintando detalles del bello paisaje cafetero. 2 almas gemelas que se acompasan en un solo cuadro con su energía, con su talento hermana, pero sobre todo con pinceladas de identidad y de cultura. Hoy desde el Club Quindío en Agenda de Adriana, la historia de las hermanas gemelas Mónica y Vanessa Muriel. Les dije entonces que vamos a tener una historia doble, por partida doble, porque tengo aquí una de las 2 gemelas, las hermanas Muriel. Se trata de Mónica, quien en compañía de su hermana ha pintado uno de los 85 murales que ya se ven en el Quindío y en otras regiones de Colombia. Iniciemos, Mónica, contándole un poco a quienes nos ven, ¿cómo fueron esos primeros recuerdos de infancia? Porque ustedes literalmente rayaban las paredes como hermanas para empezar a pintar. Bueno, tenemos unos recuerdos muy puntuales. Cuando estábamos muy pequeñitas, jugábamos con mi papá a mezclar colores, entonces él decía, aquí hay magia, entonces nos ponía a mezclar un color con otro y ahí empezamos como a hacer el primer proceso, diría yo, como de niños, ¿sí? Vanessa tuvo una experiencia también, pues, rayando las paredes de la casa. Y pues mi mamá pues no tomó como, digamos, enojo contra ella, sino que le enseñó pues que en las paredes no se pintaba, pero pues ya se veía como la inclinación pues así como de pintar y todo eso desde chiquitas. Pero ustedes son 4 hermanas, a una les gusta la literatura, las matemáticas, a la mayor, Sí. Vienen ellas, una pequeña que ya está incursionando en la lectura. Pero ¿cómo fueron esas primeras motivaciones? Porque el papá y la mamá, artistas también, pintores. Sí, claro, yo me acuerdo cuando mi papá, digamos, hacía los cuadros al óleo, entonces él nos regalaba bastidores, así estando pequeñas, y nos ponía a pintar sobre el lienzo, con vinilos o con pinturas a experimentar. Mi mamá también, pues, ella hacía como unos cuadros de colores, me acuerdo, como unos matices y todas esas cosas que uno como que le va despertando a uno más como esa tendencia y eso que tiene uno adentro de artista. Pero era una casa totalmente artista, los recuerdos también son sonoros porque cantaban, incluso ellas además de pintar cantan, han grabado un disco también. Sí, nosotras somos cantautoras, tenemos un disco más o menos de 25 canciones, pero en total hemos compuesto como 45. Canciones cristianas, nosotros mismas las componemos y las cantamos. Bueno, ¿cómo fue entonces ese paso o esa decisión definitiva por la pintura? ¿Por qué decidieron estudiar Bellas Artes en la universidad? Siempre desde que yo estuve en el colegio, desde que estuvimos en el colegio, yo ya tenía muy claro que era lo que yo quería estudiar, porque ya el gusto era demasiado, yo quiero estudiar artes plásticas, quiero estudiar algo que tenga que ver con eso. Pero pues la familia no es como muy receptiva, antes menos que hoy, que hoy en día es muy diferente todo. Y entonces decían, no, pues estudian una carrera alternativa y se les apoya con el arte, pero como por las ramas, pero entonces hagan una carrera profesional, porque pues el arte no es que sea pues como tan, ¿cierto? Es más como un hobby. Tan rentable. Claro, pues hicimos la carrera alternativa de lenguas modernas, pero obviamente un semestre. Hicimos química como 3 años, hicimos biología como 3 años, o sea, y pasamos por todas las carreras y finalmente pues no nos quedamos en ninguna porque queríamos estudiar Bellas Artes. Entonces al final ya como que no queremos estudiar más, entonces lo que queremos es hacer el proceso ya como artistas porque ya eso era demasiado fuerte. O sea, no era una cuestión de que voy a pintar por hobby, no, era una cuestión de que necesito pintar, ya es mi vocación, es lo mío, entonces vamos a incursionar ya en eso porque no podemos hacer otra cosa. Y esa conexión dejó de ser genética para pasar al plano de las artes. Los profesores, además que tuvieron en la universidad, empezaron a identificar que tenían esa conexión artística que no es muy común, porque si un artista es complejo él solo, ¿cómo empezaron a pintar las dos?
nosotros siempre nos hacíamos sugerencias, ¿cierto? Entonces cuando hacíamos una obra, entonces, no, usted cómo la ve, tal cosa, entonces cada una le metía como la manito, por decir. Cuando estuvimos en el último semestre de Bellas Artes, hubo un evento para la Universidad del Quindío, me acuerdo, y bueno, vamos a pintar las dos. Nos dijeron, las dos son buenas, son muy buenas, pero entonces o escogemos a la una o escogemos a la otra. Entonces nosotros no, vamos las dos, que las dos pintamos solas. Pues los profesores no conocían esa fase de nosotras. Entonces comenzamos a pintar, me acuerdo, un indio grande, como del tamaño de más o menos esta pared. Y empezamos a pintar. Para nosotras era algo muy normal, porque ya en la casa habíamos hecho ese ejercicio de darnos sugerencias o estar pintando la una sobre la otra, bueno. Cuando los profesores, me acuerdo mucho de Luis Enrique, un escultor de Pereira que es muy bueno, y se quedaba como tan sorprendido, me decía, él nos decía, Bella, pero ustedes cómo hacen eso, ustedes, ya uno tiene conflictos como artista solo, ya uno no sabe cómo, para que otra persona venga, y ya serían dos conflictos, o sea, él lo veía como tan imposible. Y pues realmente hicimos el ejercicio y les gustó, o sea, fue como algo novedoso para todos, pero para nosotros no era novedoso, era una conexión ya como pues ya gemelar, diría yo. Incluso hay una historia que ustedes mismas cuentan sobre esos primeros inicios en la universidad. Estaban en semestres diferentes, pintando sí, pinturas diferentes. ¿Qué fue lo que pasó con un bodegón? Yo iba un semestre más adelante, porque yo decidí salirme primero de la universidad. Entonces entré y obviamente pues solo por eso iba pues más adelante un semestre. Entonces un día el profesor de mi hermana, creo que tuvo una incapacidad por algo, y yo estaba viendo pastel y ella estaba viendo acuarela. O sea, mientras yo veía en un salón pastel, ella estaba viendo acuarela, pero la misma profesora nos puso a hacer bodegón, pero que uno escogiera lo que uno quisiera pintar. Entonces yo escogí una botella, bueno, y empecé a pintar los colores, cuando sale la profesora y me mira la obra y sale corriendo para el otro salón. Y yo pensé, pero ¿qué le pasó? Cuando entra con las dos obras y dice, mire, entonces era la misma obra, lo único que cambiaba era la dirección de los colores, porque me acuerdo que era como mirarse a un espejo. Nosotras somos gemelas de espejo. Y creo que eso se reflejó en la obra en ese día, porque un neurólogo, pues cuando mi hermana tuvo una caída, le estuvo mirando, entonces dijo, ustedes son gemelas de espejo. Y en esa obra se veía, entonces donde yo puse rojo, en la otra obra estaba pero al lado contrario, y donde ella puso, pero era un bodegón completo, o sea, era una obra repetida exacta, pero como mirándose pues en un espejo. Esa fue como una de las anécdotas como más chéveres que tuvimos ahí como en ese proceso. Y eso además demuestra que no solo están conectadas genéticamente, sino espiritualmente y artísticamente. Vamos a hacer una pausa y regresamos con la otra gemela. Es difícil incluso hasta para la familia reconocerlas, pero ese impacto que además ha llegado a pinturas del Quindío y de Colombia. Corremos la página de Agenda de Adriana y ahora estamos con la segunda hermana Muriel, con Vanessa Muriel, representativa además de todo este arraigo cafetero que tenemos en el Quindío y que se está extendiendo a otros departamentos de Colombia. Hablamos un poco con la hermana de los inicios, de la formación universitaria, de cómo era esa vida en familia, pero cómo ha sido la influencia de artistas locales, porque también se han definido ya por este arte figurativo gracias a la cercanía con esos autores locales. Bueno, primero que todo, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Sí, efectivamente hemos tenido encuentros, obviamente hemos sido estudiantes, alumnas de, lo que sobre todo nos ha acompañado el maestro Jairo Álvarez. Él es un gran artista calarqueño, Jairo A. firma. También hemos tenido clases con Henry Villada y con Juan Carlos Suárez. Ellos han sido pues como nuestros maestros, entre otros, porque incluso pues, cuando estudiamos en la Universidad del Quindío Artes, allí también hay artistas muy importantes que estuvieron con nosotros. Vanessa, ¿cómo empieza a pintarse este lienzo en blanco? Porque además pintar murales es una exigencia física. ¿Cómo se distribuyen? ¿Cómo se asignan funciones? ¿Cómo logran el color, la cercanía? Pues a ver, eso es un proceso muy curioso.
Hay gente que le gusta mucho vernos pintar por eso y la verdad es que no hacemos un boceto previo, sino que nos sentamos y pues a veces hasta media hora frente a un muro en blanco y charlamos, tomamos café y ahí van resultando las ideas. No sé, es como una conexión que no podemos como definir, como que la planeamos, sino que va saliendo. Entonces, digamos, yo arranco a pintar el cielo, entonces ya Mónica coge otra cosa, pero no es como que sea algo planeado, no, es muy difícil de explicar. Pero hay unos terrenos que ya son definidos, a una le gusta más el detalle y las figuras pequeñas y a la otra el gran formato. Sí, o sea, hay cosas definidas, pero por ejemplo, yo soy la encargada del color, de que el color vibre en la obra, y ella es encargada de las sombras y luces y de los detalles. Entonces yo hago el fondo, le voy revisando allá el color, ella me va revisando que si vayan quedando bien, digamos las nubes o que vayan quedando detalladas las cosas. Yo voy manchando con color, le preparo a ella ciertas gamas de tonos, ella me prepara a mí ciertas gamas porque ella tiene otra paleta distinta a la mía y así nos vamos complementando. ¿Qué sienten cuando ya terminan la obra? Mucha alegría. Sí, la verdad es que cada obra es única, nunca hemos sido capaz como de repetir. Alguien nos dice, yo quiero, porque pues no solo pintamos murales, sino que también hacemos cuadros al óleo, incluso hemos hecho exposiciones en Estados Unidos. Con cuadros al óleo. Y esto siempre nos dicen, yo quiero un cuadro de los mismos. No somos capaces de repetir. Entonces cuando empezamos a pintar y van saliendo las cosas, cuando terminamos, mira, vamos a criticarnos, sobre todo también pues que nuestro padre es artista, viene también y hace la última pasada, la crítica final, y entonces ahí vamos organizando detalles. Entonces cuando terminamos ya, pues la sensación es como de satisfacción. ¿Hay una fortaleza que es de las dos o es quizá de una, y es que ustedes empezaron pintando también retratos? Y eso se ha visto reflejado en la obra porque gran parte de ella también es la calle de los Poetas, que está ubicada aquí en el departamento y que es un homenaje precisamente a los cultores de las letras. Sí, efectivamente las dos pintamos de todo. O sea, si a mí me toca hacer una obra sola, yo lo hago, lo mismo mi hermana. Pero cuando hacemos retrato, por lo menos este baudilio grande que hay acá afuera en la fachada, ¿qué es lo que hacemos? Yo le hago el fondo, entonces le doy las tonalidades de la piel, y las sombras grandes y las luces grandes, y luego ya ella entra a detallar. Es eso lo que se hace. Entonces las dos sí trabajamos formato, pero en cuanto, pues, cuando lo hacemos juntas se hace de esa manera. ¿Cuál es la respuesta de la gente? Porque además a la gente les hacen cola cuando están pintando los murales. ¿Qué dice la gente? ¿Cómo es la reacción? Pues efectivamente cuando estamos en la calle, sobre todo nos pasó mucho cuando pintamos el de San Alberto, no sé si lo han visto, el de Buenavista, que es grandísimo. Sí, en el Café San Alberto. Exacto, pasaba mucho turista, diariamente pasaban hasta 150 personas y hubo un día que no pudimos trabajar. Un día que no se pudo trabajar porque era una foto esta y preguntan, les causa mucha curiosidad pues porque somos gemelas, entonces preguntan una cosa, la otra, y lo mismo pues cuando hicimos la calle de los Poetas. Entonces a veces sí nos rinde un poquito más, se puede hacer más rápido el proceso cuando estamos en interiores, pero cuando estamos en la calle es difícil porque la gente llega con preguntas, entonces uno pues tiene que también abrirse a la gente porque la gente pues le causa mucha curiosidad eso. Entonces sí. El arraigo, vivir en el departamento, ha marcado gran parte de esa obra, de lo que describen en ella y sobre todo de hasta dónde quieren llegar. Sí, efectivamente, nosotros amamos el paisaje cultural cafetero. El paisaje, los animales de la zona, el Quindío es un departamento muy hermoso y lo amamos también pues profundamente. Nos han revisado mentores internacionales la obra y les ha fascinado el colorido, lo que es la fauna y la flora de acá. Es algo que es
que es maravilloso, que realmente tenemos un tesoro acá en el Quindío, y nosotras lo reflejamos y lo mostramos también a nivel internacional. Y lo están haciendo porque ya se está expandiendo esta frontera de aves, de tonos verdes que hablan de nuestro departamento. Y como lo dijimos al inicio, muchas gracias por estar en Agenda de Adriana, porque esto es un único cuadro pintado a dos voces por las hermanas gemelas Mónica y Vanessa Muriel. Hasta la próxima en Agenda de Adriana.